Ixtorix, suscríbete. Los normandos iban a cambiar los botes por caballos y a reinventarse como caballeros. La palabra caballero evoca imágenes de guerreros corteses, siluetas con armaduras, héroes aristocráticos y apasionados por sus damas, Lancelot y Percival. Pero la realidad era muy distinta. Los primeros caballeros eran simplemente hombres con armaduras a caballo, y en ocasiones muy rústicos. Algunos eran poco más que brutales matones. Estos fuertes guerreros recibían años de entrenamiento. La guerra de caballería era una disciplina severa y muy exigente. El entrenamiento era largo y arduo y costaba mucho dinero. No solo por la armadura y las armas, los cascos, los trajes de hierro, las lanzas y las espadas. Y en especial, los caballos. En la Edad Media la gente conocía bien a sus caballos, íntimamente. Hay una historia maravillosa de un hombre que recolectando y oliendo abono, sabía si era de burros salvajes alimentados con pasto o de caballos de guerra que habían comido avena. Esto le permitía saber si había enemigos en los alrededores. La pelea a caballo definió una nueva clase de guerra. La táctica de choque de la caballería pesada debe de haber sido demoledora, tanto física como psicológicamente. Los normandos se estaban convirtiendo en la caballería más feroz de Europa. Eso los convertía en una estupenda máquina de conquista. La guerra a caballo dejó además un poderoso legado social. En la mayoría de las lenguas europeas, el término que se usa para caballero, chevalier, rite, significa simplemente jinete. Pero pronto pasó a significar honor y estatus. Los caballeros se convirtieron en una parte esencial de la nueva jerarquía social. A medida que los normandos agudizaban sus aptitudes militares, también aprendían otra importante lección: cómo consolidar el poder. Esto también implicaba construir. Fortificaciones de madera denominadas castillos de mota castral abundaban en toda la región. Rápidos y fáciles de construir, se usaban como bases de ataque y para defender luego las tierras capturadas. Y aquí, en las profundidades del bosque Grambos, están los restos de uno de los primeros castillos de mota castral. Acá hay un enorme montículo de tierra, ahora cubierto de árboles, hecho excavando la tierra de una acequia circundante. Esto es la mota. Aquí, seguramente hubo un muro defensivo hecho de madera, un cerco. Y este lugar seguramente sirvió de puesto de observación y refugio de emergencia para el señor y sus hombres. Debajo estaba la fortificación, una zona baja también protegida por un muro defensivo de madera que se usaba como vivienda y para albergar a los caballos. Estas fortificaciones eran una afirmación de poder y dominación aristocráticos. Pronto, al igual que las iglesias, las reconstruyeron en piedra, grandes monumentos de agresión y permanencia. Esta es la tierra donde en 1027 nació el más famoso de todos los normandos. El hombre que se aseguró, más que cualquier otro, que el poder normando se propagara más allá de Normandía. Es lógico que la concepción del nuevo duque se convirtiera luego en material de leyenda, con el extraño sueño de Gerleva, la hija del embalsamador.
Herleva dijo sentir que algo comenzaba a crecer y agitarse en su vientre. Salía de su cuerpo y se convertía en un árbol enorme, tan vasto que lanzaba su sombra sobre Normandía y el reino de Inglaterra. Acababa de concebir a Guillermo el Conquistador. Pero al principio, este hijo ilegítimo del duque de Normandía fue llamado Guillermo el Bastardo, y nació en un mundo peligroso. Cuando murió su padre en 1035, Guillermo tenía apenas 8 años. Con el ducado en manos de un niño, la aristocracia normanda vio la oportunidad de tomar el poder. Los rivales de Guillermo se unieron. Una noche, mientras el joven duque dormía, degollaron a Osbern, su asistente que dormía en la cama contigua a la de él. De hecho, asesinaron a todos los guardias de Guillermo. En otra ocasión, cuenta la leyenda, Guillermo tuvo que emprender un veloz escape nocturno, a caballo, solo con ropa interior, y atravesando a la medianoche un río furioso. En Normandía reinaba la confusión. El cronista Guillermo de Jumièges describió el caos. Se urdían complots y rebeliones y todo el ducado ardía en llamas. La violencia era escalofriante. Se secuestraba y mutilaba a los rivales. Un lord normando que asistió a un banquete de bodas acabó sin orejas, ojos ni genitales. Sorprendentemente, sobrevivió y terminó sus días como monje. El joven duque resistió 12 años, hasta que en 1047, a los 20 años, se enfrentó a una revuelta descomunal. La inició Guy, su primo, que había logrado el apoyo de la mayor parte de Normandía. Guillermo se enfrentó a los rebeldes aquí, en Val-es-Dunes. Había solicitado la ayuda del rey francés Enrique I, pero Guillermo no necesitaba mucha ayuda. Emprendió matanzas y aterrorizó a sus enemigos con fuerza bruta. Se dice que cuando huyeron del campo de batalla, él los persiguió intensamente por kilómetros. Muchos fueron aniquilados, otros se ahogaron tratando de cruzar el río Orne. La batalla de Val-es-Dunes fue decisiva para el joven duque. Ya nada podría detenerlo. Lo que pasó después iba a catapultar a los normandos y a su ambicioso líder al centro del poder europeo. La Inglaterra del siglo XI ofrecía mucho más que territorio. El rey Eduardo el Confesor gobernaba uno de los estados más ricos y mejor administrados de Europa, eficiente y bien centralizado. Solo el rey podía acuñar dinero. El penique de plata inglés era famoso por su pureza y estabilidad. La base de su éxito era que el dinero circulaba hacia el tesoro real gracias al sofisticado sistema impositivo de Inglaterra. Pero Inglaterra se enfrentaba a la perspectiva más peligrosa que podía afrontar un reino medieval: la muerte de un rey sin heredero.
El rey Eduardo el Confesor luego se convertiría en santo, en parte porque se dice que vivió y murió virgen, pese a estar casado. Pero desde el punto de vista de la política dinástica, la muerte de un monarca sin hijos era catastrófica. Y la catástrofe se acercaba. El rey Eduardo agonizaba. Y los normandos se habían entrelazado tanto en las redes dinásticas de Europa que era factible para Guillermo reclamar el trono inglés. Era primo de Eduardo y lo conocía desde la infancia. Cuando Eduardo subió al trono inglés en 1042, había vivido en el exilio en Normandía durante casi 25 años. Era un extraño en su propia tierra, que conocía a su primo, el duque Guillermo, mucho mejor que a la aristocracia inglesa. Guillermo incluso afirmaba que Eduardo le había prometido el trono inglés después de su muerte. Era un premio al que Guillermo estaba decidido a aferrarse. En Francia, Guillermo era duque, pero en Inglaterra podía ser rey. Y la monarquía en la Edad Media era una institución bendecida y aprobada por Dios. Pero Guillermo tenía un rival. El conde Harold Godwinson, que tenía reclamos hereditarios al trono. Pero era el hombre más rico de Inglaterra, un general exitoso y un político hábil. Sostenía que Eduardo también le había prometido el trono a él. El reclamo del trono inglés por parte del duque normando se fortaleció cuando Harold hizo un misterioso viaje hacia el norte de Francia en 1064. La historia se relata donde comienza el registro existente más importante de la conquista normanda. Este es el tapiz de Bayeux, uno de los objetos más asombrosos que sobreviven de la Edad Media. Aquí se ve a Harold y a sus hombres subiendo un barco. Atraviesan el canal hasta llegar a Francia. Por desgracia, el viento los empuja hacia las tierras del enemigo, Guy de Poitiers, que los toma prisioneros. El duque Guillermo de Normandía se entera y exige que le envíen a Harold. Cuando llega, trata a Harold como un huésped de honor. Incluso lo invita a salir de campaña con él, de modo que Harold combate en el ejército de Guillermo. Se ve al ejército avanzar hacia Bretaña y pasar por el monte Saint-Michel en el camino. Harold se destaca en esta guerra. Es una especie de héroe, y a cambio, Guillermo lo nombra caballero. Le da armas, una señal de gran honor, pero también quizá de subordinación. Y luego, en el regreso a Normandía, tenemos una de las escenas más importantes de todo el tapiz. Muestra a Harold prestando juramento con las manos sobre relicarios, es decir, estuches que contienen los huesos de santos, jurando ante el duque Guillermo. No dice cuál es el juramento. El testimonio de Guillermo es que el juramento decía: yo, Harold, respaldaré tu reclamo de ser el próximo rey de Inglaterra. Nunca sabremos exactamente qué pasó. Algunos creen que es improbable que Harold, el hombre más poderoso de Inglaterra, con la intención de convertirse él mismo en rey, hiciera ese juramento. Pero lo que queda claro es lo que Guillermo creía que había pasado. Harold había jurado ante Dios reconocerlo como el próximo rey de Inglaterra. Y sobre eso basó su invasión a Inglaterra en 1066. La muerte de Eduardo el Confesor el 5 de enero de 1066 fue como el disparo de largada. El primero en llegar fue Harold. Sin perder tiempo, se hizo coronar rey en la abadía de Westminster el mismo día del funeral de Eduardo. En Normandía, Guillermo estaba de cacería cuando se enteró de la noticia.
según un historiador, se volvió loco de ira. Otro cronista denunció a Harold como un falso rey. Peor aún, había perjurado y cometido un grave pecado contra Dios. La propia naturaleza parecía perturbada ante tanta maldad. Unos meses después de la coronación de Harold, apareció en el cielo el cometa Halley. Para las personas de la Edad Media, la aparición de un cometa era una señal del cielo. Significaba que estaba por producirse un gran cambio, tal vez la caída de un régimen. A los cometas incluso se los denominaba el terror de los reyes. Y Harold tenía motivos para temer. Ya nada podía detener el intento normando de eliminar al usurpador. Siempre político, Guillermo lanzó primero una ofensiva diplomática. Les pidió a sus varones y a los monarcas de otros reinos europeos que respaldaran su reclamo del trono inglés. Guillermo buscó apoyo en todas partes. Incluso mandó enviados a Roma para obtener el apoyo del Papa Alejandro. Regresaron con un estandarte papal para llevar a la batalla. Uno de los primeros en existencia. En las palabras de un cronista normando, Guillermo de Poitiers ya podía atacar a su enemigo con más audacia y seguridad. Guillermo tenía a Dios de su lado. El camino para una invasión militar a gran escala estaba allanado. Guillermo de Jumièges relata la tala de árboles para construir una flota de 3000 barcos suficientes para transportar 250.000 hombres a Inglaterra, con todos sus caballos, armas y armaduras. Guillermo de Jumièges exageraba. Al fin y al cabo, era el historiador oficial de los normandos. Ahora creemos que tal vez 700 barcos con 7.000 hombres se acercan más a la cifra. Cualquiera sean los números, se trató de un operativo vasto, eficiente y bien organizado. Guillermo reclutó tropas de todo el norte de Francia, bien lejos de su propio ducado, prometiéndoles las recompensas de la aventura, riqueza y poder en Inglaterra. Xtorix, suscríbete.